7:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de análisis semanal, Walter Spurrier Vaquerizo. Lo invitamos para analizar las perspectivas económicas en el país, el tema dolarización, que otra vez ha aflorado en esta campaña electoral, y hablaremos también de la política petrolera y el tema de la concesión del campo Sacha. Pero partiendo del tema económico, ¿cómo ve usted esta situación cuando el país deberá definir entre dos modelos? El uno ya conocido, de los 10 años, en donde en los últimos tiempos han señalado la necesidad de tomarse recursos del Estado ecuatoriano, aun cuando legalmente no hay cómo hacerlo, el ofrecimiento de bonos, el tema del ecuadólar, cuán negativo sería cuando hay una moneda que la gran mayoría de ecuatorianos atesora, defiende, como es el sistema de dolarización, y el otro con todos los errores y aciertos, como es el gobierno del presidente Noboa. ¿Cómo ve ese panorama, Walter Spurrier? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y gracias por tenerme en Radio Democracia. Sí, en efecto, hay un gran contraste en las alternativas que tenemos. Si regresa al poder Rafael Correa a través de Luisa González, sabemos que lo que va a hacer es tratar de dinamizar la economía desde un primer momento vía la emisión de dólares de la nada, como lo ha explicado Andrés Arauz, o sea, ir al Banco Central, entregarle bonos, y el Banco Central le entrega dólares vía virtual, dólares que no tiene. Entonces, eso lleva al gobierno a crear en una primera etapa un sentido de dinamismo en la economía, porque hay un mayor gasto, pero por otra parte, por ser dólares sacados de la nada, o sea, dólares que no existen, que no tienen un respaldo real, el gobierno tiene que detener las salidas de divisas. Por eso es que cuando hizo esto anteriormente, Rafael Correa en su gobierno puso el impuesto a la salida de divisas y puso todo tipo de restricciones a las importaciones. Tendría que hacer eso nuevamente. Y el resultado es, porque la emisión de dinero no crea riqueza. La emisión de dinero lo que hace es distribuir la riqueza. En el momento en que se crean dólares que no existen, eso favorece a las finanzas públicas, pero perjudica a las finanzas del resto de la sociedad, porque la consecuencia es inflación, y al no haber devaluación, tiene que haber restricción de la compra de bienes importados, que pueden ser productos terminados o insumos de materias primas, restricción a sacar dinero del país, los viajeros no pueden sacar dólares, no pueden llevar cuando viajen, y en general lleva un encarecimiento de la economía que significa que las exportaciones decaen porque pierden competitividad, y también causa problemas en el sistema financiero. O sea que es una política que no es dable en un país dolarizado. Dolarizamos para que no haya emisión, y ahí se estaría emitiendo, a pesar que las reglas de dolarización son que no se puede emitir, y pondría graves problemas a la política económica, a la economía del país en los años siguientes. Ese es lo que nos veríamos con un retorno de Rafael Correa al poder a través de Luisa González. Con Noboa hay ciertas certezas y otras cosas que no conocemos bien. El primer punto es de que el gobierno de Noboa tiene un acuerdo de qué intenciones tiene en el manejo del gobierno durante los próximos años, en función a un entendimiento con el Fondo Monetario, que tiene apoyo del Fondo Monetario. Y eso lo lleva a tener una política fiscal sana, en primer lugar, y en segundo lugar, a hacer reformas estructurales. Bajo ese panorama, las perspectivas son de tener un crecimiento económico modesto en el presente año y el próximo. Pero
luego hemos visto que en el corto plazo, con relaciones con las elecciones, el gobierno ha tomado medidas que son populistas, que no son sostenibles en el tiempo, como que se da un bono a todo joven que no tiene empleo, a todo migrante que viene votado por Donald Trump de los Estados Unidos, que da rebaja o reduce deudas con la banca pública, que no cobra la luz eléctrica a las personas de bajos consumos, cosas que son muy costosas y que no son mantenibles en el tiempo. En ese sentido, certezas sobre lo que sería el gobierno de Noboa no tenemos. Cuánto puede seguir por esta línea populista o cuánto puede seguir por una vía de reformas. Si en un nuevo periodo se va a lanzar por reformas estructurales importantes para sacar la economía adelante, es algo que no lo habla, y en parte no lo habla porque creo que los asesores de campaña dicen que el electorado nunca le interesan las políticas económicas y por eso no la ha expresado. Y el segmento del electorado más pequeño, más consciente, que digamos coincide con las personas que se sintonizan a programas como este de Radio Democracia, sí quisieran tener alguna certeza sobre qué va a hacer el gobierno de Noboa en un nuevo periodo de 4 años, y sí le frustra un poco el tener que votar un tanto a ciegas, porque no hay un compromiso en campaña por una política económica coherente y con perspectivas de mejorar la economía en el mediano plazo. En ese sentido, para hacer recuento, ¿cuánto puede contribuir? El presidente acaba de expedir el reglamento para garantizar la aplicación de la ley que generará alivio financiero y fortalecimiento económico. ¿Contribuye esto al desarrollo de la ley? Esto lo que contribuye es aliviar los efectos de la crisis económica que tenemos. Yo pienso que lo que necesita el país para salir adelante a mediano plazo es poder destrabar la inversión privada, que el gobierno explique a dónde piensa llevar el país y cree un optimismo en la economía, y por otra parte facilite la inversión privada, porque tenemos todo un marco legal en que es muy suspicaz de la inversión privada, muy negativa de la inversión privada. Hay que someterse a una serie de restricciones, hay los permisos ambientales que son necesarios, pero que el Ministerio del Ambiente no aprueba expeditamente los planes ambientales que presentan las empresas. Hay que hacer consultas con las comunidades, que también es bien engorroso, eso sobre todo la inversión en la sierra y en la Amazonía. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que pasar su opinión sobre los contratos de inversión, y también demora o limita los contratos de inversión que aprueba. Entonces, todo eso tiene que agilitarse, porque necesitamos inversión en grandes cantidades y el Estado no está en condiciones de hacerlo porque tiene gastos corrientes muy elevados y ha incurrido en una deuda que no tiene como contrapartida una base productiva que genera ingresos. Es plata que se gastó en gastos corrientes o en proyectos mal concebidos y tiene que pagarla. Entonces, entre pagar la burocracia y pagar deuda, le falta dinero. Entonces, tiene que haber todos los mecanismos para que se vuelque la inversión privada, nacional y extranjera, porque es la única manera en que vamos a poder crear empleo y estimular la demanda interna, y de esa manera tener un crecimiento aceptable del nivel de vida que permita a los hogares planificar hacia dónde piensan ir en el futuro, cómo invertir en educación de sus hijos, cómo invertir en comprarse una casa, etcétera. En otras palabras, la prosperidad del pueblo, de la ciudadanía, que es pues la razón de ser de toda política económica. Ahora, por las experiencias que ha habido en el caso de la candidatura de la Revolución Ciudadana, ¿cuán grave sería el volver a intentar, porque legalmente no podrían hacer, tomar recursos del Banco Central del Ecuador o retomar la idea
de los ecuadólares. ¿Cuán grave sería para la economía ecuatoriana y la dolarización? Bueno, el tema es que si emiten ecuadólares, los beneficios de la dolarización se esfuman. Y más bien la dolarización terminaría siendo una traba, porque cuando se tiene moneda propia y se emite sin respaldo y se causa inflación, se devalúa. En otras palabras, el ajuste por haber emitido dinero sin respaldo es devaluación, que es costosa, porque el poder adquisitivo de la gente se esfuma, los salarios no se ajustan de acuerdo a la inflación y devaluación, y por lo tanto las personas que perciben un sueldo fijo pierden poder adquisitivo, y por eso es que dolarizamos. Si se emite con dolarización, perdemos esa estabilidad, y con imposibilidad de devaluar, la inflación significa que el país se torna sumamente caro. Y eso lo podemos ver como, a pesar de que tenemos 3 gobiernos en democracia que han intentado reducir el costo de vida en el país, no es fácil ver. Si vamos de Quito, cruzamos la frontera norte, vemos cuánto más barato es Colombia. Y si volvemos a emitir ecuadólares, nos vamos a encarecer aún más, y torna al país, lo pone en una situación en que tarde o temprano tendría que salir de la dolarización, porque no puede mantenerse como un país supremamente caro y no poder competir con los países vecinos, tener que poner trabas a la importación de los bienes que se cuelan por la frontera, etc. Entonces, emitir ecuadólares es a las finales un grave problema para la economía nacional, que a las finales tornarán inútil haber devaluado, haber dolarizado, y nos llevaría a la necesidad de emitir una moneda nacional y castigar a la gente que tiene dólares, convirtiéndoles en una moneda nacional susceptible de devaluación. O lo otro que también se ha hablado, economista Walter Spurrier, el manejo del dinero electrónico. Una cosa es en el sector privado, el sistema bancario y financiero, en donde si uno tiene respaldo, recursos, funciona. Pero si no hay cómo hacer una transacción. Desde el Estado, ¿no sería una demagogia el intentar, con dólares que no existen, el poner a pagar sueldos o hacer transacciones desde el Estado? ¿No sería mucho más grave? Bueno, sí, eso sería emitir, ¿no? Estarían emitiendo los ecuadólares, y eso sería muy grave, pagando con dólares que no existen. Aunque hay 2 cosas distintas. Una cosa es la banca nacional, y lo podría hacer también la banca pública, en que utiliza sistemas electrónicos de pago, ¿no? Acordémonos, en una época, generaciones atrás, había que pagar con billetes. Después venían los cheques, y muchas veces había empresas que no aceptaban cheques porque decían que cómo están seguros que tenían fondos, y era un problema aceptar cheques. Entonces vinieron las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Todas son maneras más expeditas que permiten la tecnología para pagar. Ahora se puede hacer por transferencia. Hay países donde prácticamente no aceptan efectivos. Yo estuve en un país europeo el año pasado, y ni bien llegué, fui a un café y saqué un billete de 50 euros, porque como había viajado, había llevado billetes relativamente grandes para no tener que estar recargando cantidades de billetes pequeños. Y me dijeron, no tiene tarjeta de crédito, no aceptamos billetes. Y el señor que estaba, el dependiente, cogía el billete y se lo mostraba a los amigos que estaban alrededor, están pagando con billetes. O sea, ya se ha acostumbrado en ciertos países que todo se paga con transferencia. Entonces, es un medio de pago, pero un medio de pago con dinero que existe, o dinero que uno tiene, o dinero que una línea de crédito que le ha dado una institución financiera, porque yo puedo hacer una transferencia, tengo 0 en mi cuenta, pero el banco me paga y me cobra intereses. Eso es posible. Entonces, es muy distinto un medio de pago de transferencias como una billetera electrónica. Otra cosa es un mecanismo para emitir. O sea, cuando tuvimos la billetera electrónica estatal,
que impulsaba el Banco Central. En el fondo era que después iba a aprovechar ese sistema para meter ecuadólares en el sistema vía. Y el problema es ese: emitir ecuadólares es lo que termina siendo fatal para la economía y para el poder adquisitivo de la población. Ahora, otro tema que está en análisis estos últimos días ha sido la concesión de explotación del campo Sacha dentro de la política petrolera. ¿Cómo ve este tema que le va a oxigenar un adelanto de $1.500 millones, que, como dice hoy Diario Expreso, coincide con el presupuesto de 2025, en donde se prevé la venta de activos por $1.500 millones? Pero más allá de lo legal, como explicaba el doctor René Ortiz hace poco, es legal, es constitucional y es legítimo. ¿Cómo ve este tema de la concesión del campo Sacha desde el punto de vista económico, Walter Espúril? Bueno, a propósito sobre señalar de que los 1.500 millones es similar a lo de que se obtiene por venta de activos, yo más bien pienso que es similar o que se lo puede asimilar al compromiso en el presupuesto del Estado de tener financiamiento externo vía la emisión de bonos en el mercado financiero internacional, para lo cual era necesario bajar el riesgo país. Y no se ha podido bajar el riesgo país. Bueno, las elecciones y resultados de la primera vuelta asustaron al mercado internacional. Va a ser difícil que el Ecuador logre bajar el riesgo país al punto de poder vender bonos en el mercado internacional. Estaba previsto, o sea, el presupuesto requiere 1.500 millones por ese motivo. Entonces, estos vendrían a reemplazar esos 1.500 millones. Ahora, como bien hemos visto, es legal lo que se está haciendo, si conviene o no. Primero es que las autoridades han señalado que contactaron a empresas estatales, porque esta manera rápida de contratar requieren que sean empresas estatales, porque la Constitución supone que las empresas estatales son buenas y las privadas son malas. Entonces se puede contratar rápido con una empresa estatal, y que esta fue la única que se interesó en la compañía china. Lo que hace sentido, porque a raíz de la mala experiencia que han tenido las empresas multinacionales petroleras en el Ecuador, la confiscación a Occidental, la confiscación de los ingresos a las otras petroleras privadas, el intento de sacarle $8.500 millones a la Exxon mediante una resolución de una sentencia de un juez en Lago Agrio, han hecho que las únicas empresas grandes que están en el país en este momento son las empresas chinas, las empresas estatales chinas. Y dentro de este consorcio está una empresa estatal china. Yo hubiera preferido que se tomen más tiempo en hacer una licitación para que entren más empresas y probablemente discutir un contrato con algo más de detalle. Yo no conozco el contrato que se está firmando, solo tengo lo que dicen las autoridades y ciertas cosas que dicen de la oposición, críticos, pero cuando se hace un contrato de participación, como se está haciendo ahora, que es lo correcto, la idea del contrato de participación es que la contratista tenga incentivos para ampliar las reservas petroleras. En otras palabras, Sacha es un campo que cuando Rodrigo Borja decidió que no firmaba un nuevo contrato con el consorcio Texaco Golf, no ha tenido mayor inversión. Ya lo dijo la ministra, como 50 años que no ha habido inversión en ese campo, está todo cayéndose a pedazos la infraestructura, y entonces tampoco se ha hecho una búsqueda con las nuevas tecnologías que desde los años 80 a la fecha han mejorado mucho las tecnologías petroleras, para ver si un campo tan noble como Sacha se les puede obtener más reservas petroleras. Entonces, eso requiere que eso requiere que el contrato tenga dos partes. La una parte es cuánto va a sacar de crudo de las reservas existentes, y por ese trabajo
la compañía recibe un cierto pago, ¿no? Y la otra es si la compañía invierte, arriesga dinero para encontrar nuevas reservas y produce petróleo de esas nuevas reservas, entonces de esa parte de la producción petrolera la compañía tiene una mayor participación. Entonces es un contrato de esa naturaleza, que sí los hemos negociado en el pasado, lleva a que la empresa aumente la producción en base a nuevas reservas. Ahora, aparentemente, el acuerdo, el contrato, la compañía se compromete a aumentar la producción, no necesariamente las reservas, de lo que tengo entendido, o de invertir en para buscar reservas. Aumentar la producción es como si uno está tomándose un batido, un jugo, y dice: no me alcanza el tiempo para tomarme todo el jugo porque tengo que salir a trabajar enseguida. Entonces uno mete 1 o 2 sorbetes más y se acaba el jugo más rápidamente. O sea, aumentar la producción sin aumentar las reservas es poner otro sorbete en el batido y sacarlo más rápidamente. Entonces, en ese sentido no me parece óptimo si es que no hay un sistema para que la empresa invierta en aumentar las reservas. Ahora, entiendo que el gobierno está viendo el asunto desde su óptica de tiempo. En su óptica de tiempo, el gobierno necesita esos 1.500 millones de dólares y por lo tanto firman con la empresa un acuerdo en el cual la empresa le anticipa 1.500 millones. Es el equivalente a un préstamo, no es un préstamo desde el punto de vista legal, pero la empresa, al anticipar 1.500 millones de dólares, tiene que contabilizar el costo del dinero, a cuánto considera que le está costando ese dinero, y por lo tanto no solo tiene que recuperar esos 1.500 millones con el contrato, sino también tiene que recobrar el costo del dinero, o sea, los intereses. Entonces, en ese sentido, el apuro de corto plazo lleva a la firma de este contrato, que como decimos es legal, que son empresas, que son el tipo de empresas que han estado interesadas en trabajar en el país, pero si hubiéramos tenido más tiempo, sin darle tanta importancia a la urgencia económica, yo pienso que pudimos haber tomado un mayor tiempo para asegurarnos este tipo de contrato. Ahora, el otro aspecto de la pregunta que implícita, Miguel, que me hace es si es conveniente económicamente o no. Eso no lo sé, porque no he visto el contrato, he visto declaraciones y por supuesto los unos presentan las cosas como maravillosas, como tiene que ser el que promueve un acuerdo, y hay otros críticos que lo mencionan como terrible, pero no sabemos exactamente cuáles son los términos económicos y qué se hubiera podido conseguir si hubiéramos tenido algo más abierto con más ofertas. Ahora, volviendo al tema de los desafíos económicos en este 2025 y la disyuntiva entre uno u otro candidato en la final del 13 de abril, ¿quién hizo subir el riesgo país cuando venía paulatinamente bajando? No a lo que otros países como Perú y Colombia tienen, pero ¿qué hizo repuntar? ¿Asustó el que vaya la Revolución Ciudadana a disputar el poder el 13 de abril? Y en ese panorama, ¿sería peor la subida del riesgo país? Bueno, sí, o sea, lo que pasó es de que las encuestas apuntaban a que Noboa o ganaba en primera vuelta o en su defecto iba a tener una ventaja importante en la primera vuelta. Y de pronto vino la sorpresa que hay un empate técnico y que claro, se puede ver, ambos candidatos pueden decir que mejoraron en relación con la vez anterior, pero el hecho es de que el mercado considera que hay un mayor riesgo que gana la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa si gana la Revolución Ciudadana? Bueno, en primer lugar, probablemente van a echar al trasto el acuerdo con el Fondo Monetario, porque lo que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario no va en la línea de la manera de actuar de la Revolución Ciudadana. Eso significaría fin del apoyo de los organismos multilaterales y luego Revolución Ciudadana ya ha mostrado con la facilidad con que pueden ir a una moratoria. Pues ya lo hizo en el 2008, cuando el país tenía altos precios del petróleo y podía pagar la deuda, pero por razones ideológicas
decidió que iba a una moratoria. Entonces se vendría una nueva moratoria. Entonces el riesgo país lo que mide es lo que los inversionistas en bonos ecuatorianos piensan que es el riesgo de una moratoria. Porque si piensan que el riesgo de una moratoria es cero, pues el riesgo país sería igual que la tasa de interés en Estados Unidos, que es bajísima. Y es más alto que Colombia y Perú porque dicen, bueno, tiene que haber cosas extraordinarias para que Colombia y Perú no puedan pagar la deuda. Por eso es que el recargo en la tasa de interés por encima de la tasa de interés estadounidense es bajo. En el nuestro es alto por ese motivo, es muy alto. Y porque en el pasado hemos entrado en moratoria varias veces y porque tampoco se ve, si bien el Ecuador ha hecho muchos avances en el gobierno de Noboa en mejorar su situación fiscal, no la ven todavía que hay avances en la estructuración de reformas que permitan que la economía crezca más, como es el caso de Argentina. Y sea cual sea la posición de una persona referente a Milei y sus reformas, el hecho es que el mercado ve que esas reformas han mejorado la capacidad de Argentina de poder atender la deuda. Entonces ha bajado el riesgo país y ahora probablemente Milei va a poder emitir bonos y con esos bonos pagar a los que se vencen, o sea que una especie de renovar la deuda en bonos que mejorar la situación fiscal de Argentina. Esa opción en estos momentos no las tiene el Ecuador, la podría tener con una victoria de Noboa y que siga una política económica muy firme, muy bien llevada, pero por lo pronto no está. Difícil que el Ecuador pudiese emitir 1.500 millones de dólares como está previsto en el presupuesto y en el acuerdo contingente, y de allí la necesidad que tenía el gobierno de buscar una operadora para Sacha que le anticipe esos 1.500 millones que no puede recibir de la colocación de bonos. Bien, muchas gracias al economista Walter Spuller Vaquerizo, director de Análisis Semanal, por este análisis. Walter, muy gentil. Muchas gracias, Miguel. Con gusto. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Esteban Santos, abogado internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, y el analista internacional Alan Catey, para hablar las políticas que viene implementando y las acciones el presidente Donald Trump. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.